Bueno, vamos a los comandos de edición. El primero que vamos a ver es el comando unir. Por ejemplo, vamos acá si yo llamo al comando unir, join, y selecciono todas estas curvas, las tengo que seleccionar de a una. Cuando le doy enter, fíjense que lo que me genera es una curva abierta, que no es ni más ni menos que una polilínea. Esto es con el comando unir. Puedo unir superficies, puedo unir curvas, puedo unir cuerpos, pero por lo general lo que se recomienda es que para cuerpos utilicemos la unión booleana y no el comando unir. Si yo, por ejemplo, quiero unir superficies que no están unidas entre sí, también lo puedo hacer. Por ejemplo, si esta superficie me la llevo con el comando mover y la uno ahí, también puedo generar una unión entre estas superficies. También puedo unirla, esta con esta. En este caso, fíjense que no me deja porque obviamente no tienen una arista en común. Si tuvieran una arista en común, sí me lo dejaría hacer. Luego tenemos el comando explotar. ¿Para qué sirve el comando explotar o descomponer? Explode es en realidad descomponer. Es para separar, por ejemplo, una polisuperficie, como puede ser esta, separarla en sus componentes, ya sean aristas, ya sean caras. Si yo le mando el comando explotar, fíjense que ahora, en realidad, en vez de ser una polisuperficie cerrada, es un conjunto de caras. Tenemos una cara ahí. Ahí estamos. Tenemos una cara ahí. Y cada una de las caras trabaja de manera independiente. Ahí la tenemos. Bien. Después tenemos el comando trim. Un comando también sumamente interesante porque nos permite a nosotros dividir objetos a partir de curvas o superficies que nosotros tenemos. Ejemplo, supongamos que nosotros queremos dividir este objeto que tenemos aquí. Entonces nos llevamos esta superficie, la llevamos para allá, ahí empieza a aparecer, ahí la tenemos. Bien. Supongamos que ahora queremos dividir este objeto con esta superficie. Entonces llamamos al comando trim, nos pide el objeto de corte, seleccionamos la superficie y luego tenemos que seleccionar los objetos que queremos cortar. En este caso, nosotros queremos deshacernos de la parte superior, entonces lo seleccionamos y ahí desaparece. Recuerden, vamos a repasarlo porque antes hubo un error. Llamamos al comando trim, seleccionamos el objeto de corte, en este caso la superficie, le damos enter y ahora seleccionamos el objeto que queremos cortar. Entonces seleccionamos la parte de arriba y finalmente queda cortado el objeto. Ahora bien, si desplazamos esta superficie, fíjense que cuando cortamos el objeto aparece hueco. ¿Ven? ¿Se ve ahí? Exacto. Queda hueco. ¿Por qué? Porque recordemos que Rhino trabaja con su polisuperficie, no trabaja con sólidos. Entonces nosotros, en este caso, necesitaríamos cerrar este objeto. Y hay un comando sumamente interesante y muy bueno para salvarnos las papas en estos casos, que es el comando cap. C-A-P, cap. Lo que hace este comando es cerrar polisuperficies abiertas cuando solamente le falta una cara plana. Cuando la cara que le falta no es plana, no la cierra. Tenemos que generar una superficie que la pueda cerrar. Pero en este caso, como la cara que falta es plana, yo pongo cap, selecciono un objeto a cerrar, que es este, le doy enter y automáticamente me genera la cara que me está faltando. Y de esa manera yo puedo cortar un objeto. Lo mismo puedo hacer cuando quiero dividir un objeto, split. En este caso yo puedo dividir una superficie o puedo dividir una curva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, exactamente de la misma manera. Vamos a generarlo, por ejemplo, a partir de esta superficie. Vamos a dibujar una línea que vaya de acá hasta ahí. Le vamos a dar enter. Y lo que vamos a hacer es dividir esta superficie a partir de una curva. Y fíjense que nosotros
Tenemos el split, nos pide seleccionar el objeto a dividir, en este caso seleccionamos la superficie, le damos Enter, y ahora nos pide seleccionar el objeto de corte. Seleccionamos, en este caso, la polilínea, le damos Enter y obviamente nos va a quedar la figura dividida, en este caso, en 3 partes. Cada una de las partes que me dividió la curva que yo generé. Esto sirve, como les dije, tanto para superficies como para curvas. Si yo quiero dividir un cuerpo, conviene siempre usar la Boolean difference o la Boolean intersection, según sea el caso. Bien. Después tenemos los grupos. Esto sirve cuando nosotros queremos trabajar con grupos de objetos. Esto no lo vamos a ver tanto en profundidad, pero es interesante porque nos permite modificaciones que le hacemos a un objeto, aplicárselas a todas. Y acá sí viene algo importante, que son los puntos de control. Estos puntos que aparecen cuando seleccionamos un elemento, que nosotros lo veíamos cuando teníamos las curvas, ven estos puntos que aparecen acá, estos puntos se les llaman puntos de control. Si yo quiero ver estos puntos de control en algún objeto, me van a servir mucho para poder modificarlo. Por ejemplo, si yo quiero ver los puntos de control de esta superficie, tengo acá Show Curves Edit Points. Entonces lo que me va a mostrar es los puntos de la superficie que yo quiero generar o de la curva. En este caso seleccionamos una curva y fíjense que me aparecen esos puntos que al poder seleccionarlos puedo editar la superficie de una manera mucho más libre que si yo tendría que empezar a mover, desplazar y demás. Esto sirve muchísimo tanto para las curvas como para los elementos. Por lo general son mucho más útiles para las curvas, pero también lo podemos hacer para las polisuperficies. De cualquier manera, como habíamos visto la clase pasada, recordemos que para poder editar el punto de una superficie, de una polisuperficie, podíamos mantener apretado Shift Control y hacer clic sobre el punto, en este caso ahí, seleccionamos el vértice y también lo podemos editar mucho más rápido sin tener el punto de control. Y hacerlo directamente con el Gumball, como vimos la clase pasada. Después tenemos los comandos básicos de mover. En este caso podemos mover, fíjense que lo podemos hacer a partir de un montón de opciones. Tenemos el comando copy, que ya lo estuvimos viendo. Tenemos el comando rotar. El comando rotar funciona de manera muy interesante porque podemos generar una rotación en 2D o una rotación en 3D. Supongamos que llamamos al comando rotate en 2D, que es este que tenemos acá. Obviamente este comando va a funcionar bien siempre sobre el plano del plano C, el plano que tenemos acá. Entonces, seleccionamos el objeto, nos pide el centro de rotación, nos pide un ángulo inicial y un ángulo final. Obviamente este ángulo lo podemos dar tipeando el valor, 30 grados, le damos Enter y ahí queda rotado, o le podemos dar un valor también de menos 30 y lo va a girar obviamente para el otro lado. Pero siempre lo vamos a hacer sobre el plano C. Si yo quiero, por ejemplo, girar este objeto en otro sentido, lo puedo hacer. Supongamos que yo quiero girar en otro sentido. Quiero girar en este sentido, en el sentido frontal. Recuerden que lo puedo hacer desde el Gumball, como veíamos el otro día, o lo puedo hacer con el comando rotar. Entonces selecciono el objeto, le pongo un centro de rotación desde acá y puedo girar 90 grados, 60 grados, 30 grados, etcétera, etcétera. Lo puedo hacer también desde la vista derecha y demás. Pero cuando quiero girar en un sentido particular, puedo utilizar también el comando rotación 3D, rotate 3D. Y acá cuando yo selecciono el objeto y le doy Enter, lo primero que me pide es el eje de rotación. Y acá no tengo por qué trabajar con un eje específico, puede ser un eje vertical, sino que puede ser un eje inclinado. Por ejemplo, un eje que vaya de acá hasta este punto que tengo ahí. Y fíjense que ahora el sentido de rotación me lo hace perpendicular a dicho plano. Entonces, marco primero un inicio de rotación y luego marco una rotación que fíjense la va a ir generando a partir de ese eje inicial que yo le fui poniendo. Obviamente este valor
también lo puedo controlar haciendo clic sobre los números del teclado y ahí lo tendría girado. Pero de nuevo, acá el eje de rotación, que es lo importante, yo lo puedo definir con 2 puntos cualquiera. Pueden ser 2 puntos que estén paralelos a algún eje ortogonal o no, como hicimos en este caso. El siguiente comando es el scale. El scale, que nosotros lo tenemos acá, fíjense que yo lo puedo manejar en 3 sentidos, en 2 sentidos y en un sentido. O sea, yo puedo escalar un objeto, a diferencia de lo que sucedía con AutoCAD, que yo podía escalar en 2D o en 3D, y si yo quería escalar en un solo sentido, tenía que poner específicamente en qué sentido lo quería escalar o ponerlo como bloque. Acá lo puedo hacer directamente en 3D, o sea que yo le puedo poner un factor para que el objeto se escale de manera uniforme en los 3 sentidos. Por ejemplo, Scale 3D, selecciono un objeto, pongo un punto base y un factor de referencia. En este caso, pongo un factor 1.5 y el objeto se escala 1.5 en todos los sentidos. Si yo lo hago en 2D, el Scale 2D, esto es como si yo estuviera de nuevo trabajando sobre el plano Z. Pongo 2D, pongo el objeto a escalar, en este caso pongo un punto base y lo escalo, por ejemplo, una escala de 2. El objeto solamente se escala en el sentido del plano C, o sea, en este sentido y en este sentido, pero no se agranda en el sentido del eje Z. Fíjense que el objeto obviamente se deformó en el sentido del eje Z, porque lo escala solamente en 2 direcciones. Mientras que, si yo lo quiero escalar en una sola dirección, pongo escala en una dirección y especifico cuál es la escala, el sentido en el que lo quiero escalar. Pongo en un sentido, pongo el punto base, pongo 1, Scale Direction, obviamente yo lo quiero escalar en este sentido, pongo la dirección y directamente me lo va a escalar el sentido de la dirección. Puedo especificar específicamente en qué sentido yo quiero que lo escale. Y después tenemos obviamente la posibilidad de escalarlo a partir de un plano, pero bueno, son todas referencias que ya habíamos visto que podíamos trabajar también con el Gumball, a partir de estos cuadraditos que nosotros teníamos acá, que nos permite a nosotros escalar el objeto en un sentido o en otro. Bueno, el último comando que vamos a ver hoy es el comando de array, que es este que vemos acá, que el array es un comando muy interesante para cuando nosotros tenemos que repetir un objeto. Y lo podemos hacer básicamente en 2 sentidos. Vamos a alejarnos un poco, vamos a dibujar una cajita nueva, la vamos a dibujar por acá. Ahí la tenemos. Y vamos a llamar al comando array. El rectángulo al array lo que hace es generar una cantidad de objetos en el sentido X e Y generando una grilla. Fíjense, lo primero que nos pide es el número en la dirección en X. Entonces le vamos a poner 10. El número en el sentido Y le vamos a poner 5. Y ahora nos va a pedir el número en el sentido Z. Y le vamos a poner, no sé, 3. Enter. Y ahora nos dice la distancia que queremos que haya entre células en el sentido X. Entonces le vamos a poner una medida mayor a la necesaria. Fíjense que nosotros, a medida que nos vamos alejando, le damos una medida y de esa manera me debería quedar el objeto. Vamos de nuevo. Vamos en sentido de X10, habíamos dicho, en el sentido Y5, en el sentido Z3. Y ahora nos pide la dirección, la unidad de célula o el espacio que tenemos acá. Y le vamos a dar una medida un poco considerante, le vamos a dar unos 10. Nos piden el sentido Y, le vamos a dar unos 30, y nos piden el sentido Z y le vamos a dar 50. Ahí nos queda el objeto visualizado, o sea, hay 50 en este sentido, 30 en este sentido y 10 en este sentido. Una vez que nosotros le damos la opción, fíjense que nos aparece un preview y nos aparecen todas las referencias que nosotros teníamos para poder modificar esas distancias. Si nosotros queremos cambiar la distancia entre los objetos en el sentido X, venimos acá, hacemos clic, en vez de 10 le ponemos
45, le damos Enter y fíjense cómo se va separando cada vez más. Una vez que lo tenemos, le damos Enter y ahí nos quedan la grilla armada directamente con la cantidad de objetos y la distancia entre cada uno de esos objetos. Vamos a poner Control Z y vamos a hacer la última de los arrays, que es el array polar, que lo que hace es repetir el objeto en un sentido radial. Seleccionamos el comando, elegimos el objeto, nos pide el centro de la rotación, vamos a elegir un punto con cierta distancia, por acá, el número de ítems que queremos, en este caso nosotros queremos, por ejemplo, 5 ítems, y nos pide ahora el ángulo que queremos llenar. Y en este caso queremos llenar un ángulo de 360 grados, o sea, toda la longitud. Le damos Enter y fíjense de nuevo que nos aparece el objeto rotado a partir de el centro de rotación que nosotros estipulamos, rotado una determinada cantidad de veces. De nuevo, nosotros podemos cambiar la cantidad de ítems, en vez de tener 5 vamos a tener 8, para tener más. Y también lo que podemos generar es que el objeto nos rote. Fíjense que acá aparece una opción de rotar sí, si nosotros le ponemos que no, el objeto va rotando respecto al centro, o se va desplazando, mejor dicho, respecto al centro, pero no va rotando. Nosotros le ponemos que sí, el objeto a medida que se va desplazando va rotando y va cambiando su posición. De esa manera le damos Enter y ahí nos queda el objeto generando una grilla en sentido polar, completando un ángulo. Nosotros le podemos poner para que el ángulo que complete sea menor, sea mayor, y lo va a replicar más de 360 veces y demás.